damos la bienvenida al ingeniero Bernardo Castellanos, quien nos va a dar información de calidad de por qué ha sido tendencia Punta Catalina en los últimos días. Bienvenido, Bernardo. Bernardo Castellanos, que Hola. es especialista en temas eléctricos. Yo pensaba que era en redes sociales. En redes sociales. Por la manera en que lo anuncia, porque ha sido tendencia. Bueno, pero él va a explicar bien la razón de por qué ha sido tendencia. No, yo pensaba. Bueno. Bernardo, ¿estás por ahí o estás como... Vamos a hacer... Él está ahí, en este momento está ahí. Parece que se habrá... Bueno, él está, pero no se encuentra. Exactamente. Hay una noticia Ese es un el buen día de ejemplo. hoy que ha llamado la atención y es el retiro de los medios tradicionales de Ricardo Nieves. Sí. Y él dice que hay algunas razones, que tiene más de 20 años trabajando en los medios de comunicación y el día de hoy ya decide que va a mermar su trabajo en los medios tradicionales. Para mí, como yo siempre le he dicho, es mi padrino que me trajo a la mano de Charlie Mariotti, que me dieron la oportunidad de estar en radio. Y sé que tiene que darse tiempo, o sea, tiene 20 años en los medios de comunicación, ha trabajado muchísimo y lo importante es que él pueda darse ese tiempo de descanso, de estar con su familia. Y lo peor es que no pagan. No, y que sobre todo es un hombre muy preparado y tiene muchísimos campos donde trabajar y gracias a Dios tiene muy buenas ofertas. Así que toda la suerte del mundo a don Ricardo, que lo amamos y lo queremos y desde aquí un abrazo muy fuerte. Ya tenemos a Bernardo Castellanos en la línea. Bienvenido, Bernardo. Bien, buenas tardes, gracias por la invitación. Para mí realmente es un placer compartir en este refrescante programa, que es muy... Gracias. O sea, que además de informar, en la forma que informa, pues bueno, es extremadamente agradable. Gracias, Bernardo. Cuéntanos por qué Punta Catalina ha sido tendencia en estos días. Bueno, Punta Catalina es tendencia por el tema del contrato de fideicomiso que se ha hecho público, que se hizo público no porque el Estado o el gobierno o el Ministerio de Energía y Minas haya socializado dicho contrato, sino porque por alguna razón el contrato se filtró y al filtrarse el contrato, bueno, pues la sociedad ha tenido acceso a leer su contenido y han surgido cuestionamientos al contrato, no a la figura del fideicomiso, porque ahí siempre es bueno destacar que lo que se está cuestionando y los señalamientos que se hacen es al contrato de fideicomiso que firmó el ministro de Energía y Minas y no a la figura del fideicomiso per se. Bernardo, pero hay otra información subyacente que no se ha comentado en los medios de comunicación, pero aquellos que le hacen seguimiento al Congreso habrán podido notar que el Senado también aprobó una ley para regular los fideicomisos públicos y la gestión del patrimonio empresarial del Estado. Bueno, yo lo que vi, esa ley es una especie de complemento a la ley original. No me la he leído en completo, pero de las cosas que se están reclamando hoy día, incluyendo, por ejemplo, a Germania Montaz, que fue su directora de la DGI, una persona muy competente profesionalmente, personalmente, y que está libre de cualquier sospecha. Con relación al tema del fideicomiso, ella ha publicado 2 extensos tweets o sea, que tienen 15, 16 enlaces, donde ella expone ahí ciertas preocupaciones con relación al tema del fideicomiso y al contrato de fideicomiso de Punta Catalina. Y entre ellas, las cosas que dice es que lo que yo recuerdo es que precisamente no existe una ley que regule el fideicomiso público, porque inclusive cuando se promulga la ley de fideicomiso, que es básicamente, o sea, no recuerdo el año que se publicó, esa ley está dirigida esencialmente al fideicomiso hipotecario. Correcto. Y en la ley, lo que recuerdo, no aparece definida la figura del fideicomiso público. Me parece que es en el reglamento que se introduce ligeramente. Entonces, lo que yo leí en algún momento de lo que se aprobó en el Senado, ahí se agregan una serie de definiciones con relación allá al tema del fideicomiso público, pero no recuerdo que sea la ley que regule, porque Germania Montag, digamos, una persona autorizada y competente que conoce esas cosas, habla de que en la actualidad no tenemos una ley que regule el fideicomiso público. Tengo una pregunta, señor Bernardo. Gracias por estar con nosotros. A mí me gustaría, por favor, que usted nos diera su opinión personal acerca de todo este tema. Mira,
La objeción es al contrato, no al fideicomiso. Yo quiero, siempre me gusta resaltar eso. ¿Y qué es lo que se objeta? Hay dos aspectos fundamentales que son los que están en la palestra con este tema del contrato de fideicomiso que firmó el ministro de Energía y Minas. Número uno es el comité técnico, la configuración de ese comité técnico. Todos los fideicomisos públicos que han sido creados ya sea por decreto, que han sido creados por decreto y que han firmado contratos de fideicomiso con las fiduciarias, en todos, sin excepción, el comité técnico está formado institucionalmente. ¿Qué quiere decir institucionalmente? Que está formado por funcionarios del gobierno, a título, o sea, no por nombres y apellidos, sino la función. Por ejemplo, el fideicomiso RD Vial, que es el primer fideicomiso que se crea, el comité técnico está compuesto, número uno, por el Ministerio de Hacienda, que lo preside, es el presidente. El número dos, el ministro de Hacienda. En segundo lugar, el ministro de Energía, Planificación y Desarrollo, que es el vicepresidente, y el ministro de Obras Públicas, que es el secretario técnico. O sea, son nombramientos ex oficio, como se conoce. O sea, se nombra el cargo, no el incumbente, y como el incumbente puede cambiar eventualmente según la voluntad del presidente, pues entonces siempre quien está presidiendo es la persona que ocupa el cargo que está definido en el fideicomiso, en el contrato de fideicomiso. Ahora, ¿qué pasa en el fideicomiso de Punta Catalina? Que el comité técnico está formado por personas específicas con sus nombres y sus apellidos. Y entonces ahí hay una gran diferencia. ¿Y cuál es el tema alrededor de esto? Que usted tiene que, como el contrato de fideicomiso tiene que tener la aprobación congresional, tanto en la Cámara de Diputados como en los senadores, una vez eso se aprueba, este contrato es una ley. O sea, pasa a ser lo que se llama contrato ley. Y entonces, en el caso del comité técnico del fideicomiso de Punta Catalina, como está definido por nombres y apellidos, usted en el caso eventual que se quiera sustituir una de esas personas, solamente el Congreso tendrá la autoridad para hacer las remociones. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, ese comité fue creado mediante un decreto, pero en jerarquía la ley tiene una jerarquía superior al decreto. O sea, el decreto no puede suprimir o eliminar o modificar artículos de una ley. Y el contrato aprobado, en caso de que sea aprobado por el Senado, se convierte en ley, o sea, un contrato ley, que todas las cláusulas que tiene ese contrato son parte de la ley. Entonces, si usted quiere modificar eso, tiene que ir al Congreso para que entonces el Congreso modifique, o sea, primero hacer una enmienda al contrato de fideicomiso, someterlo al Congreso para que el Congreso lo apruebe. O sea que ni el fideicomitente original, que es la CD, el Estado que la CD, ni el presidente, una vez esto se convierte en decreto ley, pueden hacer modificaciones a la composición del comité técnico. Ahora, eso no ocurre en el caso de RD Vial, porque los miembros del comité son ex oficio, o sea, funcionarios de oficio, el ministro de Hacienda, el ministro de Economía y el ministro de Obras Públicas. Entonces, ¿quiénes son ellos? Las personas físicas que en su momento ocupen esos cargos. ¿Cuál es el otro cuestionamiento que se le hace? Es que se ha introducido en el fideicomiso de Punta Catalina la figura jurídica denominada fideicomitentes adherentes, que esa figura no está en el fideicomiso, en el contrato de fideicomiso de RD Vial. ¿Y qué dice el punto 21 de la cláusula 11, donde se definen las responsabilidades del comité técnico? Que una de las responsabilidades del comité técnico es, y voy a leer textualmente, aprobar en representación del fideicomitente la incorporación de personas físicas o morales que realicen inversiones en el fideicomiso en calidad de fideicomitentes adherentes. Ahora, el contrato de fideicomiso firmado por el ministro Almonte tiene muchas lagunas
y debilidades en lo siguiente. Por ejemplo, el comité técnico tiene la potestad de incorporar personas físicas o morales que se realicen inversiones en el fideicomiso en la calidad de fideicomitentes adherentes. Pero el contrato no define las condiciones mínimas que deberían cumplir las personas físicas o morales que quieran hacer inversiones en el fideicomiso de Punta Catalina a través de la figura del fideicomitente. Pero algo peor, no establece cuál es el límite que se le puede permitir a las personas físicas o morales que realicen inversiones en el fideicomiso de Punta Catalina a través de la figura de fideicomitentes adherentes. Entonces, ¿qué significa eso? Que hay un riesgo, porque está abierta la posibilidad de que los fideicomitentes adherentes, si es su deseo, como no hay nada que lo limite, y eso quedará a discreción del comité técnico, puedan hacer inversiones en el fideicomiso de Punta Catalina en una suma igual o mayor a la aporte inicial que hizo el Estado como fideicomitente a través de la sede. Entonces, la figura del fideicomitente adherente que se introduce en este contrato y que no está en ese de vial, abre la posibilidad, y oigan bien lo que estoy diciendo, abre la posibilidad de que el sector privado invierta en el fideicomiso de Punta Catalina. Esa posibilidad no existe en el fideicomiso ese de vial. Entonces, cuando usted, como inversionista, hace una inversión, ¿qué usted espera? Que esa inversión le reditúe beneficios, utilidades, cuando el fideicomiso, el activo del fideicomiso produce utilidades. O sea, usted ya es parte del fideicomiso. Inclusive el fideicomitente adherente adquiere los mismos derechos que el fideicomitente original, que es el Estado a través de la sede. De acuerdo, gracias Bernardo. Este es un tema sumamente denso, con muchísimas aristas. Muchos nos preguntamos por qué se está aprobando este fideicomiso cuando hay una ley, un proyecto de ley ya aprobado por el Senado que establece el marco general para los fideicomisos públicos, que fue remitido a la Cámara de Diputados antes que la remisión del contrato de este fideicomiso en particular. Entonces, será un tema sobre el cual seguiremos conversando en la medida en que van evolucionando los acontecimientos. Te agradecemos, Bernardo. Si me pueden dar un minuto para... Breve, porque tú sabes que el tiempo es un dictador en radio. Sí. Sobre eso mismo también a uno le sorprende que se coloque un valor de Punta Catalina como el valor del activo en el contrato fideicomiso, sin haber realizado una auditoría contable que justifique ese valor. Y lo que más llama la atención es que ese valor es alrededor de $1.000 millones, menos que lo que siempre se pregonó el hoy ministro de Energía y Minas cuando estaba en la oposición, que decía que Punta Catalina se habían gastado más de $3.300 millones. Y entonces, como eso está establecido en el contrato, y ese contrato se convierte en contrato de ley en caso de que sea aprobado por el Congreso, para usted modificar ese valor del activo, tiene que entonces modificar el contrato, someterlo al Congreso para que lo apruebe. Entonces, no es lo mismo usted tener un activo declarado por $2.300 millones que por 3.300, 3.400 millones de dólares. Bueno. Nosotros seguimos atentos a este tema, pero como ya habíamos anunciado, debemos continuar. Muchas gracias, Bernardo. Gracias a ustedes.